Mi nombre es Victoria Casadiego. Yo les voy a hablar acerca del conflicto árabe-israelí. En la problemática de Oriente Medio están entremezcladas varias causas de carácter político, económico, social y religioso, aunque una de las principales causas del conflicto es la cuestión palestina. Tras la Primera Guerra Mundial derrocan a la ocupación del Imperio Otomano, que pasa a ser gobernado por Reino Unido bajo un mandato de la Sociedad de Naciones. Tanto la Franja de Gaza como Cisjordania pertenecían a la Palestina histórica, que había sido colonizada por el Imperio Turco desde el siglo XVI y gobernada por Reino Unido tras la Primera Guerra Mundial. Tras finalizar la guerra, se le concedió a Gran Bretaña el mandato de la clase A sobre Palestina, que se utilizaba con ciertas comunidades que habían pertenecido en otro tiempo al Imperio Otomano. Los problemas se agravaron tras la resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando se llevó a cabo la partición del territorio de Palestina, que estaba en manos del mandato de la administración británica, en dos estados independientes, uno árabe del 45% y otro judío por compensaciones históricas que alcanzaba el 55%. Los palestinos rechazaron la ocupación cuando fueron conscientes de que Israel se iba a implementar como un estado dentro del territorio palestino, por lo que se proclamaron en huelga durante 36 meses. Además, la declaración de Balfour tenía como objetivo crear un estado independiente para los israelíes bajo el mandato británico. En diciembre de 1947, tanto los líderes de la comunidad árabe como palestina, además de los gobiernos de países fronterizos, decidieron establecer una fuerza árabe voluntaria, conocido como Ejército Árabe de Liberación, que se infiltró en Palestina para evitar la creación del Estado de Israel. Aunque estas medidas no fueron suficientes, ya que las Fuerzas Armadas israelíes contaban con el apoyo de los antiguos grupos paramilitares y guerrilleros hebreos que habían actuado durante la época colonial británica, que además contaban desde el principio con un apoyo militar estadounidense, por lo que disponían de un entrenamiento apropiado, además de un buen equipamiento y armamento moderno. Sin duda, el ejército israelí estaba más preparado y era más numeroso y fuerte que las fuerzas militares árabes con las que se enfrentaron. El Estado israelí consiguió ocupar la mayor parte del territorio de Palestina del mandato, más allá de los límites previstos para el Estado judío en el plan de partición de la Resolución 181 de la ONU. En el año de 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico abandonó el dominio del territorio palestino para repartirse con Francia, Palestina, Jordania y Egipto, que pasaron a manos de los ingleses, e Israel con Siria, Líbano y Magreb para los franceses. Bajo el mandato inglés, expulsaron la mayor parte de los palestinos que vivían en campos de refugiados. Con la ayuda de los ingleses, traen judíos a Palestina y expropian la mayor parte de las tierras del pueblo palestino, llegando a expulsar 1 millón, convirtiéndose en refugiados. Perdieron sus casas, sus tierras y los nombres árabes originarios para llamarse de otra forma, incluso sus pasaportes palestinos reconocidos desde 1925, ya que estos dejaron de existir. Los palestinos, aparte de perder todo esto, perdieron lo único que les quedaba, que era su identidad. La mayor parte no pudieron regresar a pesar de la resolución de la ONU sobre el derecho de retorno. Concretamente, la 194, que permite a los refugiados regresar a sus hogares o por lo menos recibir compensaciones económicas. Para hacerse una idea del desolador panorama durante y tras la guerra de 1948, donde se destruyeron o despoblaron a más de 400 pueblos palestinos, 726.000 árabes tuvieron que abandonar sus casas buscando un refugio en países vecinos, mientras que solo 156.000 habitantes árabes se mantenían en el territorio del autoproclamado Estado hebreo, convirtiéndose en la parte minoritaria de la población que ocupaba solamente el 20%. Aunque no fueron los únicos exiliados tras la creación del Estado de Israel, ya que tras la Guerra de los 6 días de 1967 expulsaron a los palestinos de Jordania en 1970, o a la invasión del sur del Líbano por parte de Israel con el objetivo de expulsar a los grupos de guerrilleros palestinos de la región, por lo que la OLP, o Organización para la Liberación de Palestina, tuvo que exiliarse al Túnez. A partir de entonces comienza como tal el enfrentamiento armado entre ambos pueblos, que ha llenado de odio a ambos países durante los últimos 50 años y dejando atrás 5 guerras abiertas. La sociedad internacional y la ONU han intentado llevar a cabo un proceso de paz para conseguir el fin del conflicto, pero esto todo ha sido sin éxito alguno. Gracias.